Boca hoy jugó probablemente el mejor primer tiempo del ciclo vasco Arrobarrena y por 15 minutos de fragilidad en el arranque del segundo tiempo no pudo ganar el partido. Salió dormido, creció Newell's, le dio vuelta a la historia y con un excelente Leonel Flores otra vez le alcanzó a Boca para poder empatar 2-2 en Rosario y traerse un punto importante jugando otra vez en condición de visitante. Yo creo que hoy Arrobarrena encontró algunas fórmulas que pueden llegar a ser importantes para repetir y encontrar a un Boca mejor. Dos extremos, Flores por un lado, que para mí fue la figura del partido, y Villa, que hoy no jugó del todo bien, otra vez un flojo partido de Villa, pero que orienta jugando por la izquierda y en una mejor versión de lo que había sido en Chile por la derecha el otro día, y la mitad de la cancha. Aranda como enganche, pero más cerquita de la zona de gestación, no tanto en la zona de definición, a pesar de haber dejado mano a mano a Velasco para el empate, y un muy buen Ascasíbar a la hora de conectarse y de pisar el área rival para acompañar a Paredes en la mitad de la cancha. Yo creo que estos factores y estas características van a hacer que Arrobarrena consiga un Boca que pueda llegar a crecer futbolísticamente y pueda llegar a ser un equipo más competitivo. Ahora, Boca debe corregir ser un equipo con fragilidades. Si Boca sigue siendo este equipo con algunas fragilidades, puede llegar a perder puntos que creo que hoy perdió en Rosario. Boca jugó un primer tiempo impecable y en la radiografía general del partido fue mejor equipo que Newell's y hasta mereció ganarlo por 15 o 20 minutos de fragilidad y por un buen Newell's en el pasaje inicial del segundo tiempo, en donde Boca arrancó dormido. El equipo del Vasco Arrobarrena no pudo ganar y otra vez se quedó sin sumar de a 3 en el campeonato local. Yo creo que habrá obviamente muchísimo para analizar de un partido que tuvo momentos, que tuvo pasajes, que tuvo intenciones futbolísticas de un lado y del otro. Yo creo que en Rosario hoy, en el coloso Marcelo Bielsa, vimos un enorme partido de fútbol. Algo que es complicado en el fútbol argentino. Tenemos un fútbol argentino donde se arriesga cada vez menos y es verdaderamente complicado ver partidos de muchos goles. Pero yo creo que hoy Boca y Newell's han jugado un enorme partido. En líneas generales fue un partido atractivo para el neutral, fue una buena propuesta futbolística de Boca en algunos pasajes del primer tiempo, una enorme respuesta de Newell's en un gigante arranque de segundo tiempo con un Boca verdaderamente dormido y con muchos errores individuales de los que ahora vamos a hablar, pero la radiografía general en donde Boca creo que fue un tantito mejor y por haber hecho un mejor primer tiempo pudo haber ganado el partido. Creo que vimos un muy buen partido donde el empate obviamente tiene sentido, porque Boca, digo, y me vuelvo a hacer hincapié lo mismo, para mí fue un poquitito mejor que Newell's, pero Newell's lo que lo jugó bien, lo jugó verdaderamente bien, y hubieron momentos en los que Newell's ya ganaba 2-1 y seguía atacando, en donde Newell's daba la sensación de estar más cerca del tercero que Boca del empate. De hecho, Boca llega al empate por una muy buena contra y una enorme jugada individual de Flores que después la transforma en colectiva con los toques de Aranda y la gran definición de Velasco. Pero arranquemos por el primer tiempo en el que decía hace un minuto y medio en el arranque de esta reacción y de este análisis post partido, Boca para mí hoy jugó el mejor primer tiempo de los que llevamos del ciclo vasco Arrobarrena, del amistoso, de Sarmiento por Copa Argentina, ni hablar de los dos de Copa Sudamericana y el horripilante primer tiempo en cancha de Riestra. Hoy Boca jugó una enorme versión. Yo creo que a Arrobarrena hoy se le acaban de ordenar algunas fichas. Yo creo que hoy verdaderamente a Arrobarrena se le acaban de ordenar algunas fichas y se le acaba de personificar que este es el dibujo táctico que tiene que utilizar para que Boca crezca. Los dos extremos para este Boca son importantes. Yo creo que hoy obviamente se cae de Maduro, la figura del partido fue Leonel Flores, ahora vamos a volver a hablar de él, pero lo concreto es que tener a Villa por un lado, fijado por la izquierda, no por la derecha como había jugado contra O'Higgins el otro día, con un Flores que es desequilibrante, autoproducente, que realmente se genera muchas situaciones de manera propia, de manera innata. Él mismo se genera sus propias chances y eso es algo muy importante. Y hoy una Aranda que fue importante en la generación y en la gestación del fútbol, no tanto en zona de definición, no tanto en el lugar donde se definen las jugadas, a pesar de que obviamente uno se queda con esa enorme habilitación de Aranda para que Velasco empate el partido 2-2 ya en el segundo tiempo. En el primer tiempo, en el primer pasaje, Aranda jugó más cerca de Paredes y Ascasíbar de lo que jugó en el segundo tiempo cuando Boca recuperó la pelota. Pero antes de viajar a eso, yo creo que hoy Arrobarrena encontró verdaderamente que este es el dibujo táctico que tiene que utilizar. Que Flores no puede salir del 11 titular. Está claro que hoy, en lo que llevamos del ciclo vasco Arrobarrena, Flores entra en el podio de los mejores jugadores ceneices. Y además, tener dos extremos que tienen velocidad hace que Boca encuentre soluciones y encuentre referencias, con Flores por la derecha y con Villa por la izquierda. Habla de una mitad de la cancha con un Ascasíbar que argumentó la salida de Milton Delgado y un lateral por la derecha que yo creo que tiene que marcarla Lozano, que no se puede no se puede relajar de ninguna manera. Hoy Dylan Grosito jugó un muy buen partido, con un enorme primer tiempo inclusive. Yo creo que el Vasco Arrobarrena hoy ha encontrado, más allá de no haber podido ganar en la cancha de Newell's,
que este tiene que ser el dibujo táctico con el que juegue Boca. Este tiene que ser el punto de partida para Boca. Boca tiene que jugar como el primer tiempo contra Newell's en Rosario. Si Boca sigue jugando como el primer tiempo contra Newell's en Rosario, Boca puede llegar a ser un equipo que construya alrededor de este dibujo táctico y de esta intención futbolística que tuvo en la primera parte y pase a ser un equipo mucho más competitivo y mucho más interesante de ver jugar. Ahora, si hay algo que Boca, yo creo además de manera preocupante y urgente, tiene que recuperar y tiene que solucionar sí o sí, y además urgente como decimos, es la fragilidad. Boca es un equipo frágil, y más allá de que haya empatado hoy en Rosario, Boca es un equipo frágil porque en 15 minutos y en 2 desconcentraciones Newell's le pudo dar vuelta al partido, y si no hubiese sido por ese enorme contraataque de Boca en los pies de Flores y de la definición de Velasco pasando también por Aranda, Boca hubiese perdido el partido simplemente por salir dormido a jugar el segundo tiempo. Repito, Boca jugó un primer tiempo impecable, buenísimo, uno de los mejores de los últimos tiempos y probablemente el mejor del ciclo vasco Arrobarrena, en donde ese 1-0 parcial hasta me animo a decir que le quedaba corto. Ahora, yo creo que si Boca no puede capitalizar esas situaciones que generaron el primer tiempo y ese dominio futbolístico que tuvo en la primera parte, si Boca ofrece 15 primeros minutos en el segundo tiempo como los que ofreció hoy en la cancha de Newell's, pasa de ser un equipo bastante competitivo y dominante como lo fue en los primeros 45 minutos a un equipo que realmente cualquier golpe lo puede dejar knockout, como lo fueron esos primeros 15 minutos de un Newell's muy dominador, muy efectivo además, y que tranquilamente podría haberse encontrado con el tercer gol del partido. Pero más allá de eso, y pasando por alguna polémica que quiero obviamente destacar y analizar, quiero meterme a hablar sí o sí, y ahora sí concretamente y específicamente, de lo que es un dibujo táctico y una intención futbolística de Boca. Arranquemos por Álvaro Montero, del que yo quiero hablar y quiero analizar, que es un arquero que no ofrece realmente, cuando uno lo ve en sus movimientos, en sus dudas, no le ofrece certezas a Boca. Yo creo que hoy Boca más que nunca necesita un arquero que ofrezca certezas. Montero tiene deficiencias a la hora de jugar con los pies y de salir jugando por abajo, no toma del todo acertadas decisiones a la hora de salir jugando, más allá de que hoy prácticamente la mitad del gol de Boca, la mitad de Flores y alguna parte también de Montero, porque le puso una pelota larga a Flores a la carrera que fue impecable. Después hay un error de Russo en el retroceso, obviamente, que falla en el cálculo, se tira al piso, queda pagando además de manera fácil Flores y lo saca de encima para hacer el empate del partido. Pero Montero a Boca hoy le da esa también fragilidad que hablamos que Boca tiene como equipo por momentos. Boca por momentos demuestra ser un equipo frágil. De hecho, yo creo que por esa fragilidad que hoy tuvo Boca en algún pasaje del segundo tiempo, no termina ganando el partido. Si no hubiese sido por esa fragilidad ya característica de Boca, realmente hoy no hubiese perdido puntos. Hoy hubiese ganado un buen partido, porque Boca en la radiografía general jugó mejor que Newell's y en el primer tiempo jugó bien. Podemos concluir con que Boca tuvo un buen primer tiempo, ni siquiera superior a su rival, o no solo superior a su rival, un buen primer tiempo. Y Boca necesita despojarse, sacarse esa versión frágil que demostró en el primer cuarto de hora del complemento, que en gran medida la tiene, porque defensivamente tuvo dudas y porque tuvo algunos errores puntuales, para mí, de salir dormido a jugar el segundo tiempo, y que además se las profundiza el hecho de tener un arquero que hoy tiene dudas. Álvaro Montero hoy a Boca no le ofrece esa certeza que necesita ofrecerle un arquero que hoy, yo creo que, si bien es cierto que tiene la titularidad ganada, porque Boca lo fue a buscar, lo compró en este mercado de pases para que sea titular, todavía no ha argumentado los 4 o 5 millones de dólares que pagó Boca por un arquero que hasta acá no le ofrece todas las soluciones que yo me imagino Boca imaginaba que le iba a ofrecer inmediatamente se ponga el buzo de arquero de Boca. Y hoy hubo una novedad positiva para Boca, que fue la presencia de Dylan Gorosito. Dylan Gorosito es un lateral que en Boca tiene argumento ofensivo por montones, pasa muy bien al ataque. Flores se recostó por adentro por momentos para liberarle el carril diestro a Dylan Gorosito. Evidentemente los chicos que se formaron en Boca se entienden bien por esa banda derecha, pueden ser un tándem interesante para que Arrobarrena profundice en ese lugar. Dylan Gorosito tiene mucho criterio ofensivo, eso está claro, tira buenos centros, pasa bien al ataque, tiene buen contacto de pelota, es un futbolista que además ofrece soluciones asociativas, eso es algo muy importante, quiere que se conecten jugadores cuando él tiene la pelota, busca por lo general pases cortos para poder avanzar. Ahora, hoy defensivamente, en donde probablemente sea su mayor déficit, es un jugador que ofrece mucho más ofensivamente que defensivamente. Ganó prácticamente todos los duelos en el primer tiempo. Dylan Gorosito, que es mejor ofensivamente que defensivamente, hoy tuvo un partido defensivo prácticamente impecable, con algunos errores en el arranque del segundo tiempo. De hecho, por ese lado viene la habilitación al centro atrás de Ríos para que Ricciardo dé vuelta al partido. Pero hoy, por lo general, Gorosito ganó la mayoría de los duelos, recuperó muchas pelotas,
y además fue importante en la salida para que Boca pueda llegar a salir jugando desde abajo y pueda ser un equipo que tenga la pelota. Boca en el primer tiempo tuvo mucho la pelota y la tuvo con criterio. Para mí eso es algo muy importante. Boca en el primer tiempo tuvo la pelota con bastante criterio, que es algo que a Boca le venía costando en los últimos partidos. Tenía la pelota, podía llegar a hacerlo, pero no la tenía con el convencimiento, con la solvencia, con la personalidad. Yo creo que Boca mostró una mejor cara respecto a lo que había sido contra O'Higgins y había sido contra Riestra. Boca hoy fue un equipo sensato, correcto y además de un buen primer tiempo. Yo me quiero quedar con eso. En la construcción, en el análisis final del partido, más allá de que ahora vamos a hablar del complemento, Boca hoy hizo un buen primer tiempo y creo que ese será el punto de partida de un Boca que hoy tuvo más cosas positivas que negativas, más allá de que Newell's haya tenido un buen primer cuarto de hora en el complemento y Boca haya invitado a que eso suceda también. Ahora, si entendemos que Boca hizo un buen primer tiempo, lo entendemos por la mitad de la cancha, porque Paredes hoy volvió a ser un futbolista importante en este primer cuarto, en este primer pasaje del partido, en los primeros 45 minutos del primer tiempo. Boca fue importante porque Paredes fue importante. Paredes actuó como volante central, con un Newell's que además presionaba, o mejor dicho, no presionaba, pero trataba de dar un pasito hacia adelante haciendo sombra. Ni Guch ni Cócaro podían marcar bien la salida de Boca en el fondo, y yo creo que ahí, de alguna manera, cuando Boca superaba la primera línea de presión, una presión de Newell's que no fue intensa, de hecho todo lo contrario, un Newell's bastante pasivo a la hora de no tener la pelota en el primer tiempo. Paredes, cuando superaba esa primera línea de presión, era el volante central de Boca, era el número 5, claro está, y hoy Ascasíbar, que yo creo que argumentó la salida de Delgado del 11, tuvo la intención de asociarse y de ser un futbolista que esté más cerca de Aranda o que juegue algunos metros más adelante a la hora de combinarse y de pisar el área rival, que de jugar de doble 5 con Paredes. Para mí ahí hay algo verdaderamente importante. Aranda, que jugó como un enganche, pero más en la zona de la gestación, tuvo a un socio como lo fue Ascasíbar, y no al revés, no Paredes un socio como lo fue Ascasíbar. Hoy había elegido a Arruabarrena, sacarlo a Milton Delgado para poner a Santiago Ascasíbar, y además que le respondió con gol, eso está claro. Yo creo que Ascasíbar hoy le termina rindiendo las cuentas al vasco Arruabarrena, porque demostró que en esa intención es un futbolista mucho más útil que Milton Delgado, que a mí me encanta, ustedes lo saben. Para mí Milton Delgado en el primer semestre de este año había sido un socio ideal para Leandro Paredes. Ahora, hoy que Arruabarrena buscó tener más gente en ataque y lo buscó justamente con la inclusión de un volante más, justamente en zona de gestación, justamente a la hora de que Boca tenga la pelota en campo rival, Ascasíbar aparecía entre las líneas y además Ascasíbar pisaba mucho el área rival. Bueno, Ascasíbar, que fue el que entró por Milton Delgado respecto a lo que había sido el partido, por ejemplo, el de la ida contra O'Higgins, donde había jugado Paredes y Delgado como doble 5 en Boca, le respondió realmente, primero haciendo el gol y argumentando por qué Ascasíbar tiene que ser el volante central de Boca que pise el área rival, y además porque Boca controló el partido, en parte porque fue mejor equipo que Newell's, y en parte, o por consecuencia, porque Santiago Ascasíbar y Leandro Paredes se entendieron bien. Paredes como pivote central, como número 5, como volante, como eje en salida, y Ascasíbar para ser un futbolista de algunos pasos más adelante, más ofensivo y más asociativo ofensivamente hablando. Y Aranda, que tenía un rol importante, una función que yo creo que lo hace ser un futbolista destacado, aún sin haber tenido hoy su mejor partido. Yo me imagino que emocional y psicológicamente hoy a Aranda le habrá venido muy bien dejarlo mano a mano a Velasco para que haga el gol, ni hablar a Velasco convertir ese gol, pero después de lo que fue el penal picado el otro día en Chile, yo creo que Aranda necesitaba un contexto favorable y terminar el partido con algún índice positivo, que yo creo que fue esa asistencia que muy bien le dio a Velasco. Ahora, cuando Boca no tenía la pelota, Aranda retrocedía algunos metros, Ascasíbar se ocupaba no a la derecha, sino a la izquierda de Leandro Paredes, para que Boca pueda tener 3 volantes en la mitad de la cancha, y eso hacía que Newell's, que la perdía muy rápido y que tuvo muy poco la pelota en la primera parte, cuando Boca recuperaba, hacía que Sotelo y que Gallardo la pasen mal con los 3 futbolistas que tenía Boca a la mitad de la cancha, porque Gucho no retrocedía, porque ni Masanti ni Ríos hacían bien el retroceso para que Boca no tenga superioridad numérica en ese lugar de la mitad de la cancha. Yo creo que hoy Boca hizo muy buen primer tiempo porque tuvo más gente en la mitad de la cancha que Newell's Old Boys de Rosario y porque controló el partido a partir de eso. El hecho de que Aranda retrocedía más cerquita de Paredes a su derecha cuando Boca no tenía la pelota hacía que cuando Boca la recuperaba, Aranda ya era un futbolista más en la generación del fútbol de Boca. Por eso destacábamos a un Aranda no tan protagonista en la zona de definición y sí protagonista en la zona de la gestación. Se encontró más cerca de Ascasíbar y de Paredes que de Villa, de Flores y de Merentiel. Eso para mí fue algo importante y
y creo que de alguna manera explica por qué Boca controló el primer tiempo contra Newell's. Boca controló el primer tiempo contra Newell's porque tuvo mejor presencia en la mitad de la cancha, porque tuvo personalidad, con un buen Paredes, con un buen Ascasíbar y con un participativo Tomás Aranda, y gracias a eso controló el partido, no por consecuencia. Boca controló el partido con un buen entendimiento táctico del Vasco Arrobarrena, y Boca controló el partido porque entendió justamente cómo tenía que hacer para ganar la mitad de la cancha y para tener buenas participaciones en ese lugar. Aranda jugó bien y apareció cerca de Ascasíbar en la gestación y no en la definición, decíamos, y hoy además, a pesar de no tener un buen Villa, tuvo a un grandísimo Flores, que además ya lo hablamos el otro día, y de hecho hay un par de recortes subidos en este canal de YouTube y también en mi cuenta personal de Instagram, que pueden ir a seguirme en mi canal de YouTube. Obviamente les agradezco que comenten, que opinen, que formen parte del debate y de la discusión, que se suscriban, que dejen un comentario, que dejen su me gusta y que obviamente estén presentes en una comunidad de la que estoy muy orgulloso de estar empezando a formar. Flores es un jugador que, decíamos el otro día, tiene una virtud muy importante. En reserva se destacó como segunda punta, jugando por el carril central. En Boca está haciendo un muy buen trabajo por la derecha, perfil natural, haciendo hoy prácticamente el mejor partido desde que subió a primera y hoy siendo la gran figura de hecho del partido. Y además lo hizo muy bien contra Higgins entrando por la izquierda. Flores evidentemente es un jugador que ha demostrado que a Boca le puede llegar a ser una solución y una opción real, porque en los 3 lugares en donde Boca los probó, además con Riestra jugando como segunda punta, lo hizo verdaderamente bien. Yo creo que Flores es un jugador que para Boca va a ser importante en este semestre porque tiene más de una solución para ofrecerle al equipo de Vasco Arrobarrena. Y hoy, además de quedarnos con lo que hizo con la pelota a los pies, que es ese 1 contra 1, que es esa velocidad, que es una gambeta, que es generar justamente el empate de Boca, es también tirar muy buenos centros a la carrera. Merentiel no puede capitalizar, por ejemplo, un gol que recibe a la carrera, un buen cabezazo que termina pegando en el travesaño con algún contacto del arquero Reinati. Ahora, Flores entendió cómo crecer él mismo, recostándose un poquito para adentro para tocar más la pelota, y cómo hacer crecer a sus compañeros, Gorosito y Aranda. Cuando la tocaba Flores, aparecía siempre Gorosito abierto porque Flores le daba ese lugar por la derecha, y Aranda ahí sí se sumaba justamente a la generación del fútbol de Boca para tratar de conectarse con Flores. Flores, Aranda y Gorosito van a ser una muy buena solución en Boca. Yo creo que Flores, Aranda y Gorosito pueden ser un contexto amigable con el que ellos puedan crecer con este Boca y Boca pueda crecer también con su presencia. Hoy Boca tiene el déficit de tener un delantero que verdaderamente no le ofrece los goles que debía ofrecerle. Miguel Ángel Merentiel es un futbolista que para Boca fue importante en muchos pasajes, en muchos momentos de los últimos años. Ahora hay una realidad, y es que Merentiel hoy no le da eso a Boca. Hoy no le da esas soluciones a Boca. Hoy Merentiel no es un jugador que a Boca le ofrezca las soluciones. Yo creo que por dibujo táctico Merentiel no es el delantero, el perfil de delantero ideal para este 4-2-3-1 que propone Arrobarrena, que yo creo que lo ordena. Y yo creo que Boca, que merecía por pasaje y por juego estar ganando más que 1-0, la diferencia futbolística era mayor que la diferencia del resultado, no lo pudo hacer notar justamente porque Miguel Merentiel no pudo convertir alguna que otra situación que hoy le quedó de cara al arco para hacer el gol. Además estuvo impreciso en algunos toques de pelota. Boca, que había controlado bien la mitad de la cancha y que había sido un equipo protagonista por lo general en la tenencia, falló en la precisión de algunos de sus jugadores. Ayrton Costa, por ejemplo, que para mí hoy volvió a tener un dubitativo partido de la saga central. Villa fue un jugador que, más allá de la asistencia, tuvo muchas imprecisiones, muchas pérdidas, muchos controles, muchos pases que le quedaron largos. Y Miguel Merentiel lo propio, con diagonales poco acertadas, con movimientos que a Boca no le generaron ni espacios ni habilitaciones, y con algunos goles que quizás podría haber convertido, esa pelota en el travesaño, probablemente mala suerte, pero alguna que otra contra que Merentiel termina desaprovechando, le termina ofreciendo a Boca, o le termina mostrando a Arrobarrena, que Boca, si no tuviese estas imprecisiones de Villa, de Ayrton Costa o del propio Miguel Merentiel, el primer tiempo lo podría haber ganado por lo menos 2-0, porque la diferencia futbolística era bastante mayor que la diferencia del resultado. Boca había ganado 1-0, pero de alguna manera Boca sentía que en materia futbolística tenía una distancia mayor al simplemente 1-0 que llevaba. Y ahí es cuando llega justamente la polémica que llega justamente en la última pelota del primer tiempo, después de que Boca domine. Boca tiene un problema, tengo acá anotadas algunas cosas y no me quería pasar de esto, por eso estaba revisando a ver si me faltaba algo para justamente poder hacer el análisis más completo posible. Boca tiene un problema para cortar en la zona de gestación y de salida de los equipos rivales. Es malo para presionar, o lo hace de manera desequilibrada, o lo hace demasiado lento, o lo hace demasiado predecible, o no genera
incomodidad de los rivales, no los fuerza demasiado. Y Newell's da la sensación que en algunos momentos del primer tiempo pudo salir con pelota dominada, más que nada en el primer cuarto de hora. Después Boca un poquito lo corrigió y pudo llegar a recuperar algunas pelotas y hacer que su equipo juegue cada vez más en campo rival. Ahora, yo creo que ahí llega la polémica. Llega una polémica en donde hay un contacto claro y evidente en el brazo, en el antebrazo de Lautaro Di Lolo. Probablemente quede olvidado porque después Newell's dio vuelta al partido y el resultado termina siendo empate, no termina ganando Boca. Yo creo que ahí hay una polémica y hay un error. En mi apreciación personal creo que se puede cobrar penal, como no, porque hay argumentos. Es una pelota que va hacia el arco, es un brazo que está extendido, hay que analizar si amplía o no amplía volumen. Hay un contacto, hay una distancia corta entre el que remata y el futbolista y el zaguero central de Boca. Eso beneficiaría a Lautaro Di Lolo. Ahora, ¿dónde está el error en la polémica? Porque creo que hay argumentos para cobrarlo y muchos, y hay algunos argumentos para no cobrarlo también. Para mí en menor medida, para mí era más penal que no penal. Yo creo que el error claro está en que no lo vea el VAR y no lo vea el árbitro. Que a Merlos no le hayan mostrado de vuelta la jugada repetida y no pueda justamente tomar su propia decisión. Es una jugada donde hay un contacto en el brazo muy evidente de una pelota que va hacia el arco del arquero Montero, por lo cual ahí ya estamos hablando de un contacto en la mano que tiene que tener otra vez la interpretación del árbitro principal del partido. Merlos debió ir a ver la jugada repetida. Es un error que en el fútbol argentino no llamen en jugadas de interpretación como esta para saber si el árbitro, si el jugador amplía o no amplía volumen, si está yendo a tomar marca, si la pelota lo sorprende. El árbitro tiene que poder ver de vuelta y decidir. De hecho, la seña que hace Merlo da la sensación que explica de que no había podido ver bien la jugada. El árbitro debe ir al VAR y el VAR debe llamarlo para volver a ver la jugada repetida. Repito, hay percepciones, para mí es una jugada interpretativa, es una jugada que algunos árbitros pueden tener la decisión de cobrarla o de no cobrarla. Lo que para mí es un error grosero el no mostrarle la jugada repetida al árbitro. Esta clase de situaciones tienen que ir siempre al VAR y que el árbitro pueda volver a ver la jugada y que el árbitro pueda finalmente tomar una decisión final para ver si es o no es penal. Ahora, mucho control de Boca en el primer tiempo, decíamos, un equipo muy controlador que para mí había jugado bien, que lo resumimos por la mitad de la cancha, por la intención y la presencia de Ascasíbar, por lo que hizo Aranda, por el enorme partido de Leonel Flores también. Ahora, Boca tiene una fragilidad bien marcada que le permitió a Newell's en el primer cuarto de hora empezar a dar vuelta al resultado a su favor. Boca salió dormido a jugar el segundo tiempo. Boca salió verdaderamente dormido y de manera muy preocupante a jugar el complemento en el partido. Bajó su intensidad, empezó Newell's a jugar algunos metros más adelante, Sotelo como volante central como eje, Ricciardo un poquito más adelante y haciendo lo que hacía Ascasíbar, proporcional y parecido lo del primer tiempo de Boca, lo del segundo tiempo de Newell's, con Gauch jugando como Aranda, de buena gambeta, de protagonismo, de personalidad, de Ricciardo que hizo un golazo, al igual que Ascasíbar, obviamente en características distintas, pero sí jugando algunos metros más adelante, más cerca Ricciardo de Gauch que de Sotelo en el arranque del segundo tiempo, parecido a lo de Ascasíbar y Aranda respecto a Paredes en el primer tiempo de Boca. Y Newell's, que se encontró con un Boca dormido, que se encontró con un Boca golpeado, le dio ese golpe que prácticamente fue knockout. Boca es un equipo, lo vuelvo a repetir y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, frágil. Tiene estas fragilidades. El arquero le ofrece fragilidades, la defensa le ofrece fragilidades. Por lo general le sucede de que en los primeros minutos de los segundos tiempos, también en algunos primeros tiempos, le cuesta conectarse con el partido. Boca hoy fue un equipo frágil y esa fragilidad, ya característica de Boca en los últimos ciclos, no es solamente con Arruabarrena o no es por Arruabarrena. Yo creo que en los últimos ciclos con Úbeda le ha pasado también. Boca tiene algunas fragilidades en los primeros 15 minutos del partido que las puede llegar a pagar muy caras y hoy casi que lo paga más caro de lo que debería. Yo creo que hoy Boca debería haber ganado el partido, o creo mejor dicho que Boca podría o mereció haber ganado el partido en Rosario y no lo pudo ganar porque esa fragilidad, esa inconsistencia, esos minutos de un Boca pasivo, dormido en el arranque del segundo tiempo, le hicieron a Newell's crecer con un buen Gauch, con un buen Ríos que creció, con un Ricciardo que hizo un golazo y jugó metros más adelante y merecidamente dio vuelta al resultado. Realmente merecidamente. Con Newell's que había jugado mucho mejor ese primer cuarto de hora, 20 minutos, 25 si les parece también, hasta el gol de Leonel Flores. Newell's merecía estar ganando 2-1 el partido, además con efectividad y encontrando errores de Boca, otra vez jugadas de lateral respecto y después de lo que dijo Riquelme luego de del gol de O'Higgins el otro día en Chile, jugadas que salen de un lateral, no tan directo como el otro día, pero sí que salen de un lateral, de un Boca dormido.
que comete un error individual, que empieza a perder duelos también en la mitad de la cancha y en la defensa, y que se encuentra Newell's primero con un gol del Zorro Cócaro por un Boca muy hundido, que Paredes queda muy hundido, que es quien termina golpeando la pelota después del primer remate del jugador Gauch, y luego en el segundo gol una combinación perfecta entre Ríos y entre Rellardo hace un golazo, pero Boca y Di Lolo antes pierde la pelota, en esto que marcábamos de que Boca empezó a perder algunos duelos que en el primer tiempo había ganado. Newell's le copó la mitad de la cancha, fue mejor en ese lugar en donde Boca había jugado tan bien en el primer tiempo, y por perder los duelos que había empezado ganándole en el primer tiempo y que lo habían hecho empezar a ganar el partido a Boca, repito, empezó a perder duelos en el complemento que en el primer tiempo había ganado, perdió la mitad de la cancha en el complemento que en el primer tiempo lo había ganado. Gracias a esas dos cosas quizás Newell's haya dado vuelta al partido, y hubieron momentos en los que Newell's parecía seguir atacando y estar más cerca del tercero, y Boca estaba golpeado y no se encontraba de alguna manera con esa personalidad y esa característica que lo hacían poder ser un equipo dominante. Hasta que llega Flores con jerarquía individual, Flores con cambio de ritmo, Flores con una enorme jugada en la del empate y luego en una que quiere definir él después de que le haya ganado en velocidad a Russo en esa y durante todo el partido también. Flores genera una contra perfecta que termina en la habilitación de el futbolista Aranda hacia Velasco, que lo cambia por gol. Boca hace un golazo en el segundo también, al igual que el primero es un lindo gol. Los goles de Newell's fueron lindos también, fue un partidazo. Y realmente, más allá de los resultados y del análisis futbolístico de Newell's y de Boca, hoy fue un muy buen partido en el Coloso Marcelo Bielsa entre Boca y Newell's. Y después, bueno, obviamente lo que decíamos de Velasco, otra vez importante, goles de Velasco en 4 goles en los últimos 8 partidos, un Velasco que además volvió a convertir hoy en la cancha de Newell's, había convertido contra Sarmiento en Copa Argentina, hoy Velasco volvió a ser ese futbolista que a Boca le trajo una solución. Dijimos el otro día en Chile que Arrobarrena no había encontrado un banco de los suplentes que le dé soluciones, hoy entró Velasco y empató el partido, para Boca eso es una enorme noticia. Boca necesita mirar el banco de suplentes y encontrarse con algunos jugadores que le cambien la ecuación, que le den soluciones. Bueno, probablemente Velasco sea el que encabece esa lista de jugadores que necesita Boca para tener soluciones y que probablemente sea en ese listado también de jugadores a recuperar. Para Velasco es fundamental hacer este gol, ganar confianza, recuperar terreno perdido, empezar a ser un futbolista importante o que Boca puede llegar a tener en cuenta. Velasco necesita de Boca para volver a ser, y Boca necesita de Velasco también para tener algunas que otras alternativas en el banco de los suplentes, cosa que no tuvo en Chile y cosa que hoy verdaderamente ha tenido, porque sin el ingreso de Velasco, que ingresó bien y que además hizo el gol, probablemente Boca no hubiese podido dar vuelta al resultado, porque justamente el gol lo hizo Alan Velasco. Realmente es un partido no difícil de analizar porque pasó mucho y porque hubieron muchas cosas realmente muy positivas de Boca y de Newell's. Yo creo que hubieron buenos momentos de Boca en el primer tiempo, que ya lo destacamos, que yo creo que es el punto de partida para Arrobarrena. Es un punto de partida porque realmente yo creo que hoy Boca ha jugado bien y ha mostrado además cómo quiere jugar. Si le preguntábamos al Vasco Arrobarrena después del análisis de Boca O'Higgins el otro día en Chile, Boca no tenía esa personalidad futbolística, esa inquietud, porque para un partido tan importante Arrobarrena había cambiado la disposición táctica, había puesto a Villa por otro lado, había desestimado la tenencia de la pelota. En un partido importante Boca no había sido protagonista y hoy fue todo lo contrario. En un partido de visitante de Boca quiso ser protagonista y Boca puso el dibujo táctico que mejor le sienta para esta clase de jugadores y para este ciclo Arrobarrena. Hoy Boca tiene que tener un punto de partida en el día de hoy. Y digo, es un análisis complicado porque puede llegar a envejecer bien o puede llegar a envejecer mal. Si a Boca esto le sirve como punto de partida, lo de hoy va a ser un puntazo, porque va a ser la primera vez en la que Boca con este dibujo y con esta intención pudo jugar verdaderamente bien, además con puntos altos de Paredes, de Acasíbar, de Aranda y de Flores más que nada. Pero obviamente si Boca no puede usar esto como punto de partida y no puede construir a partir de esto, Boca se va a encontrar con que este punto fue otra vez puntos perdidos. Después de no poder ganarle a Riestra allí en el Bajo Flores, Boca hoy desde lo estadístico, desde lo numérico, necesitaba poder sumar de a 3 y lograr su primera victoria en el campeonato, sabiendo que no va a jugar en la Bombonera en la fecha contra Estudiantes en la fecha 2 y probablemente tampoco contra Vélez en la 4. Bueno, eso puede empezar entonces a ser un resultado no tan positivo como lo que podría ser si Boca construye a partir de este resultado futbolísticamente hablando. Y lo mismo para Newell's, porque lo podría haber ganado en algún momento, porque jugó bien en algún momento también, pero tuvo algunos pasajes que le mostraron ser un Newell's otra vez flojo y con dudas, y obviamente un Newell's que termina estando arriba en el marcador y no pudiendo guardar y cuidarse con ese resultado. En resumen, Newell's y Boca empataron en un muy buen partido en el Coloso Marcelo Bielsa. Yo creo que Boca se queda con eso, con un partido importante, con un partido que en
general lo jugó bien o mejor que Newell's y que por esa fragilidad que tuvo en el arranque del segundo tiempo no pudo quedarse con los 3 puntos. Boca es un equipo que tiene esa fragilidad que debe corregir. Esa fragilidad hoy la pagó caro. Y si Boca empieza a ser un equipo más sólido y si olvida se desprende de esa fragilidad, Boca probablemente con este dibujo, con esta orientación y con estos futbolistas, algunos en buen nivel, Gorosito, Paredes, Acasíbar, Aranda y Flores, los más destacados para mí en el día de hoy, y el ingreso bueno de Velasco también en el complemento, a recuperar al centrodelantero, también a Villa. Ayrton Costa no hizo un buen partido, por ejemplo. Bueno, ahí estaremos hablando de un Boca que puede empezar a construir de manera positiva. Señores, arranca River, por eso me quiero ir a verlo y los cierro, los dejo con lo que fue este análisis. Boca le ganó, Boca y Newell's empataron en un muy buen partido realmente allí en Rosario, allí en el coloso Marcelo Bielsa. Newell's se termina quedando con un punto, Boca se trae un punto a Buenos Aires. Boca sigue sin ganar en el campeonato, pero creo que tiene algunas cosas positivas a destacar. Muchas gracias y nos vemos en un rato porque juega River y también lo vamos a estar analizando. Me voy corriendo, nos vemos en un ratito con River y Central.